proceso, ¿sí? Como le llamamos, de la consejería bíblica. Y de alguna manera para recordarlo, lo comenzamos todo con una I, ¿sí? No sé si para recordarlo o para hacerlo más difícil, pero la idea es que podamos tener en la mente todo el proceso que va desde el involucramiento, la inspiración, vimos ahí la información, la interpretación y ahora estamos en la instrucción, ¿sí? Entonces, fíjate cómo hay una secuencia, ¿sí? Lógica en esto de el involucramiento, desarrollar una relación de confianza con el aconsejado y decimos que cuando está esta relación, el ambiente, ¿no? Para aconsejar es mucho más propicio a la hora de poder ayudar a alguien cuando tenemos esta relación de confianza y la persona sabe que realmente nos importa, que realmente estamos interesados en ayudarle, que nuestras intenciones y nuestras motivaciones son buenas, son piadosas y que lo que nos mueve, ¿no? Para acercarnos a la vida de otro en sus problemas es la compasión, la misma que tuvo Cristo y que Él modeló en su ministerio aquí en la tierra. Hablamos de la inspiración en el sentido de darle esperanza y decíamos, sin esperanza no es posible el cambio. Hablamos de que las personas vienen desanimadas, derrotadas, aún en sus luchas, pensando que nunca van a poder salir de la situación en la que están, que nunca van a tener victoria, confundidos, dudando incluso, ¿no? de su salvación, pensando que ya lo han intentado, probado todo y nada ha dado resultado. Y entonces las personas necesitan ánimo y nosotros también, ¿no? Entonces necesitamos ser los primeros con esperanza como consejeros porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces hablamos de esto de la inspiración, alentar, inspirar a las personas en sus luchas, a depositar su confianza en las escrituras, porque hablamos de la esperanza que tiene que ser una esperanza bíblica, no una falsa esperanza, ¿no? Y mencionamos que fácilmente podemos caer en dar falsas expectativas a las personas, incluso de lo que implica la santificación, ¿no? Hablamos en las sesiones de preguntas el día de ayer, que muchas veces está la idea de que el éxito, ¿no? o la victoria es que esto termine, que la lucha termine, que el dolor termine, que la situación se solucione. Y no es eso lo que Dios nos promete. No, Dios nos promete victoria, ¿sí? En una vida que está batallando y está avanzando en la piedad, en esta santificación progresiva, ¿no? Hacia la madurez total, completa, la perfección, pero eso va a ocurrir en la gloria, ¿no? En la glorificación. Entonces necesitamos alentar a las personas con esperanza bíblica. Y luego hablamos de esto, información, recolección de información, que tiene que ver con conocer a la persona, conocer cuál es el problema, y hablamos ahí de diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de recolectar esta información y decíamos que tenemos que crecer en esto de escuchar, de poder hacer buenas preguntas, preguntas apropiadas, preguntas que recolecten estos datos, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con qué frecuencia, y el poder recolectar todos estos datos que tienen que ver con aspectos físicos, con aspectos de sus relaciones, recursos, con qué cosas cuenta, es creyente, no es creyente, su familia es creyente, la iglesia en la que está, las relaciones que tiene, aspectos de medicación, enfermedades, qué información tenemos en relación con esto, aspectos históricos de su vida, de sus relaciones, de su pasado, en relación a pecados que ha cometido o que han cometido contra él. Y hacíamos el énfasis, no porque pongamos la culpa en el pasado, sino porque eso nos permite entender patrones de conducta, inicio de un hábito pecaminoso, frecuencia, bueno, y cosas que necesitamos saber a la hora de poder ayudar. Entonces decíamos, necesitamos dedicar mucho tiempo y las primeras sesiones van a ser prácticamente escuchar, y decíamos que tenemos que no dominar esa conversación, pero sí tenemos que guiarla. Tenemos un tiempo, hay una información que yo quiero obtener y entonces tenemos que aprender ahí a conducir esa conversación. Y decíamos que una herramienta que puede ayudarnos mucho en esto es ese cuestionario inicial que vos podés tener ahí en tu iglesia como parte del ministerio de la ayuda mutua, del cuidado de las almas, de la consejería bíblica, que vos podés encontrarlo en muchos libros de consejería, modelos distintos, puedes adaptarlo. Pero ese cuestionario inicial te va a permitir poder comenzar y darle a la persona antes de juntarte con ella
poder ver muchas cosas te va a hacer que ahorres tiempo, que puedas profundizar sobre esas preguntas, ayuda a la persona, ¿no? a poder centrarse, ordenar sus ideas, plasmarlas en un papel, poder con sus palabras decir, bueno, este creo que es el problema, qué es lo que ha hecho, qué soluciones ha intentado, qué es lo que espera de nosotros, cuáles son sus expectativas, y eso te va a ayudar mucho a ganar tiempo y va a ser un punto de partida para esa primera sesión, ¿no? Donde vos ya tenés todas esas respuestas, vos ya lo pudiste leer, ya lo pudiste analizar y podés seguir recolectando más información. Y hablamos de interpretar esa información. De nada nos sirve tener un montón de información si no la interpretamos. Y ahí entonces el principio general de todo lo que hablamos el día de ayer tiene que ver con poner toda esa información a la luz de la escritura y definirla de una forma bíblica. ¿Qué dice la Biblia en relación con todo esto? ¿Sí? Vamos indagando en la escritura, buscando los textos, pasajes donde la escritura va a definir qué es lo que está pasando con términos bíblicos y llamando al pecado pecado, ¿no? Y estableciendo la raíz del problema, que es un problema de idolatría, del corazón. Y entonces, una vez que interpretamos esa información, tenemos que comunicar, ¿sí? Las conclusiones a las cuales hemos llegado de acuerdo a la escritura, ¿sí? De acuerdo a lo que me has dicho, de acuerdo a lo que he escuchado, de acuerdo a las respuestas que me has dado, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entendemos que esta es la dirección en la cual tenemos que avanzar. Este es el camino que vamos a tomar. Entonces llegamos ahora a este aspecto de la instrucción, ¿sí? Que va ligado a la inducción, ¿sí? Entonces cuando hablamos de instrucción, estamos hablando justamente de lo que hemos hablado en esta sesión de hoy a la mañana. Prácticamente todo lo que hemos mencionado encaja perfectamente en esta parte de la instrucción. Y solemos ir en dos direcciones, ¿no? O hablamos todo el tiempo nosotros y exponemos la escritura como quizás lo haríamos el domingo, y la persona solamente está escuchando y asintiendo lo que estamos diciendo, o quizás estamos con la Biblia cerrada y de una forma muy informal simplemente estamos hablando de nuestras experiencias, de lo que a mí me parece o de lo que a mí me pasó, y no tenemos que caer, ¿no? en esos errores, sino que tenemos que confiar en la suficiencia de la escritura, en la autoridad de la escritura, en la inspiración de la escritura, en la inerrancia de la escritura, y abrir las escrituras y poder exponer la escritura con claridad. Ahora, claro, el ambiente de la consejería, del ministerio privado de la palabra, te va a permitir otra interacción que no te lo permite el ministerio público de la palabra. No es el mismo formato en el cual vos exponés un texto de forma expositiva en un ambiente público que lo haces en un ambiente privado, donde vos tenés interacción, donde vos podés preguntar, donde vos podés escuchar, donde vos podés hacerle leer, le podés hacer preguntas sobre lo que acaba de leer, y la idea es que vos puedas ir guiando esa instrucción, aprovechando el ambiente y el espacio privado del ministerio, ¿no? de la escritura. Ahora, no quiere decir que vos no te prepares de la misma forma que como fuese a hacer si fueses a exponer la palabra de una forma pública, porque tenés que entender el texto de la misma manera, porque es la palabra de Dios lo que va a transformar el corazón de las personas. Entonces, a veces por ahí nos tomamos esta licencia de que si tengo que hacerlo de una forma pública, entonces sí, esta es la forma en que me preparo para enseñarlo, pero si tengo que hacerlo de forma privada, pareciera que podemos tratarle el texto de una forma distinta. Y no tenemos esa atribución, ¿no? Tenemos que ser fieles a comunicar la palabra de Dios. Entonces, por eso es que dice ahí, la instrucción debe ser bíblica, bíblica en su naturaleza. Si confiamos en la escritura, y estos son los aspectos que vimos recién y no vamos a volver a mencionarlos, pero fíjate, solo la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y entonces la palabra de Dios debe ser la fuente de nuestro consejo y ninguna enseñanza del hombre puede decirse que se originó en Dios como la escritura, como la escritura. Solo la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y entonces debemos creerlas como verdaderas. Fíjate, solo la Biblia es infalible, es inerrante, ¿no? Entonces, esto nos alienta a saber que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios a la hora de dar consejo. Qué triste sería si estamos librados a nuestro propio consejo. Si lo único que tenemos y con lo único que contamos para ayudar a la persona es nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho, pero gracias al Señor que tenemos la palabra de Dios infalible, inerrante. Fíjate, solo la Biblia es autoritativa, autoritativa.
Y esto es un gran consuelo, porque si vos estás exponiendo la palabra de Dios, el consejo de Dios, la persona no te está rechazando a vos, la persona no se está rebelando contra vos, no son tus ideas, está manifestando la rebeldía y la soberbia ante el Creador, ante Dios. Entonces, tu autoridad depende de si estás dando el consejo de Dios o no. Ante la autoridad de la palabra de Dios, las filosofías de este mundo, dice ahí, ¿no? son totalmente intrascendentes. Y en la sesión de recién veíamos esto, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de correr a lo que este mundo está ofreciendo cuando tenemos la palabra de Dios, ¿no? Inspirada, inerrante, infalible, autoritativa. Y por último, fíjate ahí, solo la Biblia es suficiente, suficiente. Y cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, ahí tenés una definición. Todas las cosas necesarias, ¿no?, para la salvación de una persona y para vivir la vida cristiana en obediencia a Dios y para su gloria se encuentra en su palabra. A eso nos referimos cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para tratar con los problemas espirituales, ¿no?, del ser humano, con los asuntos del corazón del ser humano. Y entonces vos ahí tenés esta suficiencia expresada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y este es el pasaje justamente que acabamos, ¿no?, de estudiar del Salmo 19, y entonces creo que nos viene excelente para poder verlo ahora en la parte práctica, ¿no?, de cómo avanzamos en esta dirección en cada sesión, pero ahí tenés estas expresiones que definen, ¿no?, el beneficio de la palabra: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Bueno, podés completar eso con los apuntes de la sesión anterior, pero cuando estudiábamos, ¿no?, este pasaje, claramente eso alienta nuestra confianza en la Escritura y a dar solamente el consejo de Dios. También estudiamos el pasaje de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Creo que el día jueves, si no me equivoco, hablando de la suficiencia de la Escritura y esta utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y vos ves aquí una secuencia, la enseñanza tiene que ver con todo el consejo de Dios, ¿no?, con los aspectos de la doctrina en su totalidad. Entonces la palabra de Dios es todo lo que una persona necesita saber para vivir una vida piadosa. Toda la instrucción, toda la enseñanza, todo lo que una persona necesita saber para poder vivir una vida que traiga gloria a Dios se encuentra en su palabra. Y luego esa expresión redarguir, que habla de convencer. Entonces la palabra de Dios no solo te dice todo lo que necesitas saber para vivir una vida que traiga gloria a Dios, sino que cuando no vivís de acuerdo a ese estándar, te redarguye, te convence, ¿no?, de pecado, trae convicción. Pero fíjate, no te deja ahí, no te deja en ese punto en el cual estás siendo reprendido porque no estás viviendo de acuerdo a la instrucción bíblica, a la enseñanza bíblica, sino que te corrige, es decir, te endereza, ¿no?, te trae de ese curso equivocado y te coloca nuevamente en el camino y te restaura en aquello que es recto. Y nuevamente instruir en justicia, ahí está hablando el concepto de criar, se utiliza, ¿no?, en el sentido de entrenar a un niño. Y entonces fíjate que podríamos decir, te toma y te acompaña a lo largo de todo el proceso. Entonces no solo te enseña todo lo que necesitas saber, no solo te redarguye cuando no estás viviendo de acuerdo a esa verdad, y no solo te vuelve a colocar en la senda y te corrige, te restaura, te endereza, sino que se pone al lado tuyo y te acompaña a lo largo de todo el proceso hasta llevarte a la madurez. Entonces podemos ver la suficiencia de la Escritura y podemos confiar entonces en la palabra de Dios, que logra siempre, ¿no?, lo que Dios quiere que logre. Entonces debemos desechar nuevamente las filosofías de este mundo para ayudar a las personas en sus problemas espirituales. Entonces, habiendo establecido que nuestro consejo debe ser bíblico, y por eso hablamos de consejería bíblica, ¿no? Esta es la naturaleza de la instrucción que damos, tenemos que también pensar en que debemos ser bíblicamente precisos. Porque el hecho de que abramos la Escritura y el hecho de que leamos un texto no significa que estemos siendo precisos y tampoco que estemos siendo bíblicos, ¿no? Ahí 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Y este es un texto que conocemos, con el cual estamos familiarizados, y esa expresión, usar bien,
es la idea de trazar recto para unir las partes y este es el desafío en el cual tenemos que seguir creciendo, de poder estudiar las escrituras de una forma correcta, ¿no? Y esta va a ser nuestra mayor herramienta a la hora de ayudar a las personas en sus problemas, nuestro tiempo privado de preparación en el estudio de la palabra, ¿no? Entonces necesitamos conocer el significado, ¿no? de las palabras bíblicas. Necesitamos determinar, fíjate ahí, el significado de un pasaje o de un texto en su contexto histórico, gramatical, literal, haciendo uso de una hermenéutica bíblica. Necesitamos interpretar cada pasaje en armonía con el resto de las escrituras, reconociendo los principios básicos, ¿no? de claridad, de unidad, que vienen, ¿no? de entender cómo nos ha sido dada la escritura en esta dualidad de autor, en donde el autor supremo Dios, a través del autor humano, ha revelado, ¿no? su palabra para que lo conozcamos. Entonces la Biblia es clara, la Biblia nos ha sido dada para que la podamos entender, para que la podamos obedecer. La Biblia tiene una unidad de principio a fin, no hay contradicción, y cada pasaje debe ser estudiado en relación con esta unidad de la escritura. Necesitamos familiarizarnos con el propósito por el cual el autor humano ha escrito lo que ha escrito, ¿no? Identificar entonces el sentido original del autor, porque ese es el significado que Dios le asignó, ¿no? Entonces, el contexto y todo lo que estamos estudiando en relación con el pasaje va a llevarnos justamente a ese punto, a entender el significado original que el autor le dio a esa audiencia original. Y ahí podemos decir, esa es palabra de Dios, esa es la palabra de Dios, eso es lo que Dios quiso comunicar. Entonces, esto va a poner una presión en cada uno de nosotros en ser diligentes en el estudio de la Escritura, ya sea que vamos a pararnos un domingo a exponer la palabra desde el púlpito, o ya sea que vamos a sentarnos en la intimidad de un cuarto, de una oficina, a exponer la palabra de forma privada delante de una persona en necesidad, ¿no? Entonces tenemos que exaltar a Cristo, tiene que ser cristocéntrico, tenemos que exaltar allí el Evangelio y mantener siempre el Evangelio presente, entendiendo que el Evangelio no es solamente para aquel que necesita ser salvo, sino que el Evangelio es para todos nosotros que necesitamos ser santos y necesitamos mantener la centralidad del mensaje del Evangelio, ¿no? Para nuestra santificación. Entonces, la instrucción debe ir orientada, ¿no? A estos tres niveles de Efesios 4, que llamamos la dinámica del cambio, que vamos a ver también en la parte de la implementación, que tiene que ver con despojarnos, renovar la mente y vestirnos del nuevo hombre. Esa es la dinámica en la cual somos transformados conforme a la imagen de Cristo, y Dios diseñó hasta la forma en la cual el cambio bíblico se da. No tenemos nada que inventar. Esta es la manera, ¿no? No solo los fundamentos, sino también las metodologías surgen de la misma escritura y hacemos lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, confiando en el poder de su palabra, ¿no? La instrucción debe ser bíblicamente apropiada. Si bien tenemos que darle todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios se aplica, ¿sí? a nuestras vidas y es necesario para nuestra piedad, también necesitamos pensar, ¿no? Una vez que definimos por medio de la investigación y la interpretación bíblicamente cuál es el problema, lo que vamos a hacer ahora es dar instrucción que sea apropiada al problema, ¿sí? Apropiada al problema. Entonces, ahí tenés un ejemplo, ¿no? Si la persona está desanimada profundamente a causa de una idolatría del corazón que tiene que ver con los placeres de este mundo, y entonces la enseñanza va a ir en esa dirección, ¿sí? Ahora, si justamente ese desánimo o esa depresión tiene que ver con un deseo de ser aprobado, y cuando esto no sucede, cuando la persona no es reconocida, cuando la persona no es tenida en cuenta, entonces se desanima, se deprime, se frustra, va a ir en esa dirección, ¿no? La instrucción apuntando al ídolo del corazón que se está manifestando a través ahora de este desánimo, a través del fruto externo, como decíamos el día de ayer. Fíjate, apropiada para la necesidad, ¿no? La condición del aconsejado. Una persona que está ahí enojada
va a ser difícil que reciba la exhortación, necesitamos trabajar quizás primero con sus emociones y luego poder darle el consejo de Dios de una forma más directa, apropiada según la madurez espiritual del aconsejado. Ahí en Hebreos 5, ¿no? Habla del creyente inmaduro que no puede recibir otra cosa que no sean los fundamentos, las viandas, y entonces, de acuerdo a la madurez de la persona, va a ser la instrucción que vos vas a darle. Entonces va a ser considerado a la etapa en la cual está de crecimiento y las verdades que puede sobrellevar. Y entonces necesitamos ser pacientes en la instrucción y poder avanzar también en un proceso de afirmarle quizás en los aspectos fundamentales sobre los cuales va a poder seguir construyendo, ¿no? Y robusteciendo su fe y el conocimiento de las escrituras. Apropiada a la apertura de la persona. Entonces, ahí Mateo 7 dice, no, no deis lo santo a los perros, ¿no? Ese principio de una persona que no está dispuesta a recibir. Y bueno, quizás tengamos que tener la habilidad también dada por el Señor, el discernimiento, para saber cómo instruir en ese momento, cómo llamar a la obediencia, el arrepentimiento, cómo quizás dejamos un tema, abarcamos otros temas y volvemos de nuevo en esa dirección. Fíjate, el método de instrucción debe ser apropiado al estilo del aprendizaje del aconsejado. Y entonces tenemos que estar atentos. Quizás podemos ayudarle por medio de gráficos, podemos ayudarle por medio de ilustraciones, podemos ayudarle por medio de preguntas, por medio de la observación, diferentes maneras en las cuales podemos afirmar la verdad, la enseñanza, podemos ser creativos en este aspecto. Entonces, ¿qué sería más fácil para esta persona? ¿De qué manera puede entender mejor lo que le estoy diciendo? Fíjate, el tiempo de instrucción apropiado según la capacidad, ¿no? del aconsejado. Entonces hay personas que por diferentes situaciones no logran, ¿no? Estar concentrados, atentos por un cierto periodo de tiempo. Y entonces tenemos que estar atentos a eso también, ¿no? Para ser apropiados a que el tiempo que yo le estoy enseñando y que estamos interactuando sea suficiente como para captar la atención y tener la atención de la persona, y quizás ese tiempo a medida que avancemos pueda ir siendo más gradual y sea mayor, pero tenemos que estar atentos a la capacidad también de la persona de estar atento ahí a la verdad, poder recibir la verdad. Entonces fíjate ahí cómo vamos avanzando en este desarrollo en la consejería de la instrucción bíblica. Y yo te decía que una de las herramientas más grandes que vos vas a tener son justamente tus propios recursos de tu propio estudio bíblico. Entonces, este tiene que ser un incentivo para nuestro estudio bíblico personal, ¿sí? Nuestra vida devocional y aún nuestra preparación para las responsabilidades que tengamos en la iglesia. Pero si vos tenés la responsabilidad de predicar regularmente en algún contexto de la iglesia local, toma eso también como tu tiempo de preparación para el ministerio privado de la palabra. Porque vas a usar esos textos que vos ya conocés en su contexto, ¿no? Histórico, gramatical, literal, vas a conocer los términos bíblicos, las palabras bíblicas, el propósito del autor, ¿no? Y todo eso vas a volcarlo después a la hora que vos estés sentado con alguien abriendo la escritura e instruyéndole. Entonces va a ser muy valioso ese tiempo y quiero alentarte a que puedas seguir viendo ese momento de estudio personal y de preparación aún para el ministerio público de las escrituras, para cuando nos vamos a ministrar de forma privada los unos a los otros. Entonces te animo a que seas ordenado en guardar todos estos recursos. Sí, hoy hay muchas formas de hacerlo en línea, si manejas esos aspectos, puedes tener un drive con todos tus estudios por libro, por temas. Puedes hacerte carpetitas con recursos personales. Si vos sos de escribir y todavía estás ahí con varios cuadernos y cosas, sé ordenado en guardar eso, porque a veces se pierden esas cosas y eso es mucho trabajo, eso es mucho tiempo. Vos invertiste muchas horas sentado, escribiendo, anotando, y es una pena que vos después eso lo pierdas y no lo valores, ¿sí? Entonces, buscar la manera de ser ordenado, de tener rotulado, etiquetado ahí en una biblioteca, porque eso es de mucho valor. Y aun cuando vos vas creciendo en el entendimiento de las verdades y en la exposición de la verdad,
vos tenés un punto de partida, vos podés volver ahí y mejorar eso. Obviamente, ¿no? A veces vas a mensajes que diste hace 3 años y decís, no, no sé cómo pude haber predicado ese mensaje. Pero fue lo que tenías en ese momento con las herramientas y si fue lo mejor que podías haber hecho, eso ha traído gloria al Señor, ¿sí? Entonces ahora tenés la oportunidad de volver sobre eso y mejorar y crecer y ampliar. Entonces, de esa manera vas a ir desarrollando la instrucción. Fíjate ahí, crear una lista temática en la medida que vos vas tratando con personas y vas tratando temas, vos vas recolectando información. Recién escuchabas en, creo que las sesiones de preguntas, como uno de estos hombres hablaba de la esquizofrenia y él habla de su investigación. Bueno, ¿por qué hizo una investigación? Porque ha tenido casos que tuvo que tratar. Entonces él se puso a estudiar y empezó a recolectar información y ver estadísticas y qué dice la escritura y todo eso lo guardó. Y él tiene ahí un recurso muy valioso, no solo para comunicarlo y hoy enseñarlo con nosotros, sino para volver una y otra vez a recordar muchos aspectos cuando estas situaciones vuelvan en la vida de la iglesia. Entonces te aliento a que vos tengas ahí una lista de temas, que vayas recolectando información, que te armes carpetas por temas con recursos que puedan servirte, con algún link que te dirija ¿sí? A algún artículo que pueda ser beneficioso y andar armando, diría yo, tu propia biblioteca, ¿sí? De todos estos recursos. Crea una lista de referencias cruzadas en tu propia Biblia, ¿sí? Esto puede ser muy útil si vos tenés ahí un pasaje central que vos recordás y al que podés ir con facilidad y desde ahí hacerte una referencia en cadena o referencia cruzada que te vaya guiando a otros pasajes. Eso puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Siempre queremos tener la escritura y abrir la palabra porque queremos modelar, ¿sí? Aun cuando lo podamos decir de una forma de memoria, el hecho de poder tener la escritura, abrir la escritura y leer la escritura, eso comunica de dónde está viniendo nuestro consejo y creo que de una manera gráfica están modelando, ¿no? Que no son nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios. Entonces, podría ser una herramienta muy útil que vos hagas eso también en la medida que vas estudiando los textos y, uy, esto podría, y vas agregándole ahí a tu Biblia haciendo estas conexiones. Ahora, un detalle para observar en esto, tenés que asegurarte que esa referencia cruzada no sea un texto fuera de contexto, porque a veces el peligro de la referencia cruzada es que muchas veces vos quizás no has estudiado ese texto en su contexto de la misma manera que lo has hecho con el texto que vos has desarrollado, el párrafo, no esa unidad de pensamiento que has estudiado. Entonces, cuando corres a la referencia cruzada, hay que también hacer el mismo trabajo para darte cuenta que ese texto está enfatizando la misma doctrina o está desarrollando la misma idea teológica de la palabra o es una ilustración o una interpretación del pasaje que vos mismo estás estudiando. Fíjate, familiarizate con los autores y su investigación en ciertos temas. Entonces, creo que estas conferencias también son una linda oportunidad para ver libros y para familiarizarte con autores que están alineados en la consejería bíblica, en la suficiencia de la escritura. Y entonces es bueno que podamos familiarizarnos con estos nombres y son personas que han hecho un gran aporte a la consejería. Se ha hablado de Jay Adams como uno de los promotores, ¿no? Y que Dios ha usado en un tiempo de la historia para defender la suficiencia de la escritura en la consejería bíblica. Y hoy en español están muchos de sus libros que vos los podés conseguir. Entonces tenés el pastor John MacArthur junto con otros hombres ha hecho otro libro que es la consejería bíblica y la verdad que es un material muy valioso de todas estas verdades que vamos hablando. Heath Lambert, él ha sido director ejecutivo de ACBC, hoy es pastor en una iglesia, pero está muy conectado al Ministerio de la Consejería Bíblica. Él ha escrito muy buenos libros. Si conocen Al fin libre, en cuanto a la pureza, creo que es uno de los libros más prácticos, más bíblicos, por ahí que yo he podido ver en relación con este tema. Y él lo encara de una perspectiva de la consejería y prácticamente es un proceso de 8 o 9 sesiones con la palabra de Dios expuesta y con asignaciones para darle a la persona. Puede servirte incluso hasta como un modelo, ¿sí? De lo que sería tratar una situación apuntando ¿sí? al corazón, a los ídolos del corazón. Es un gran libro. Tiene también otro libro, La teología de la consejería bíblica, que es todos los fundamentos ¿sí? de la consejería. Y bueno, ahí tenés muchos autores. Wayne Mack es otro, Stuart Scott, Sherry Bridges, algunos de ellos los conocés.
pero bueno, son hombres que han dedicado muchos años y que hoy, gracias a Dios, está todo esto traduciendo al español y podemos tener acceso a este material. Entonces, es bueno que podamos familiarizarnos y que puedas adquirir, invertir. Entendemos que los libros están caros, pero son una buena inversión. Sí, hay libros que la verdad que es bueno tenerlos como un recurso de consulta constante. Como te decía, utiliza tus propios recursos. Esto es lo que decía recién en relación con tus propios sermones, tus propios mensajes y memorizar las escrituras. Esto es precioso, como en momentos donde vos estás aconsejando a una persona, el Espíritu Santo trae a tu mente en su gracia, ¿no? Las verdades de la palabra de Dios, pero va a traer aquellas verdades que has estudiado, ¿no? Esto no ocurre por ósmosis. Son las verdades que están atesoradas en tu corazón, que vos has memorizado, y siempre esto es un desafío, la memorización, y a medida que va pasando el tiempo, pareciera que es un desafío mayor, que te terminás acordando los textos que estudiaste en la escuela dominical y nada más, pero necesitamos ejercitar la mente, ¿sí? En memorizar la escritura y el Espíritu Santo va a traer esos pasajes en conversaciones y en momentos en los cuales quizás nos está costando identificar, ¿no? Quizás un texto que pueda ser preciso, apropiado, y Dios va a guiar, ¿sí? También nuestra mente a la verdad. Entonces, el hábito de memorizar, y te animo a que no memorices versículos aislados, sino que memorices párrafos o libros completos, ¿sí? Eso va a ser de mucha más utilidad, ¿sí? Que el texto aislado, el párrafo completo. Entonces, en vez de memorizar 6 versículos aislados, memoriza un párrafo de 6 versículos, ¿sí? Y vas a poder tener una unidad de pensamiento, una idea completa a la hora de poder compartir ese texto. Entonces, Wayne Mack dice así, mira, el consejero bíblico debe abstenerse de instruir sobre pasajes que no haya estudiado. Si desconocemos algo, nunca debemos actuar como si lo supiésemos, ¿sí? Entonces, este es un desafío, ¿no? A seguir creciendo en el estudio de la Escritura para que entonces nuestra instrucción sea bíblica y para que entonces nuestro consejo sea consejo bíblico también. Así que bueno, tenemos que ir al segundo rápidamente aspecto de este eslabón, como decimos, y decimos, son 8 aspectos del proceso de la consejería bíblica, y decíamos los días anteriores que si bien van marcando la dirección de un proceso, ¿sí? Son aspectos que te permiten mantener, ¿sí? la dirección y poder evaluar el trabajo que vos estás haciendo, son también aspectos que vos vas a ver en la misma sesión. Entonces, en una misma sesión, vos vas a ver estos 8 elementos. Claro, de acuerdo a la etapa en el proceso en la que vos estés, esto va a tener un porcentaje, una prioridad por sobre el otro. Entonces, decíamos, en una sesión inicial, lo que va a tener prioridad va a ser la recolección de información. Entonces, esta ahí se va a ver en un gráfico, ¿no? En el tope ahí del porcentaje, porque vas a dedicar mucho tiempo a poder instruir, a poder recolectar información. Pero esto no quiere decir que vos vas a despedirte de esta persona sin haberle dado instrucción bíblica, o sin haberle dado esperanza, o sin haberle dado alguna asignación para que trabaje en la semana, ¿sí? Sin haberle inducido, ¿sí? a un compromiso. Entonces se van a ver todos estos aspectos en cada sesión, y a la vez lo vas a poder viendo a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Eso creo que es muy importante que podamos distinguirlo. Entonces tenemos ahí el involucramiento, ¿sí? Desarrollar una relación de confianza. Tenemos ahí la inspiración, dar esperanza, esperanza que sea bíblica. Tenemos ahí la investigación, que tiene que ver con recolectar información, escuchar, hacer buenas preguntas. Tenemos que interpretar esa información, es decir, ¿qué dice la Biblia en relación con esto? Hay que poner categorías bíblicas. Tenemos que desechar las etiquetas y los rótulos psicológicos y definir el problema bíblicamente para poder dar una instrucción bíblica acorde al problema, ¿sí? Que la persona está teniendo, al ídolo del corazón que está adorando, pero tenemos que también inducirle a asumir la responsabilidad. El concepto acá de inducción, como dice ahí la definición, es persuadir al aconsejado a que luego de haber recibido la instrucción responda en obediencia a las escrituras para que tenga lugar el cambio bíblico. Entonces, tiene que ver con animar a la persona a practicar la verdad. Acá llegamos al punto, ¿no? de asumir
el compromiso de tomar el comportamiento pecaminoso y abandonarlo, decir no al pecado, ¿sí? Y abrazar la justicia y caminar en la justicia de Cristo. Es muy común que muchos aconsejados se queden solamente con estas buenas intenciones, con buenos deseos, les has dado ánimo, les has dado esperanza y están así entusiasmados, pero no han tomado ninguna resolución. ¿Sí? Y ahí el proverbio 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. O sea, el principio ahí, que si vos trabajás en algo, va a haber resultado de eso, pero si solamente hablas, eso es vano, eso es vacío, eso no va a traer ningún fruto. Entonces, si solamente hemos hablado en esta sesión y no hemos avanzado al trabajo, al compromiso, a asumir la responsabilidad, no va a haber fruto, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? Y del lado nuestro, muchas veces también podemos instruir y podemos haber hecho muy bien el trabajo y expusimos el texto y pensamos las preguntas y lo dejamos ahí. Y no llevamos a la persona a responder. ¿Sí? Ella tiene que responder en obediencia a la verdad. Y este es el punto de la inducción, de la inducción. Fíjate estos 4 elementos que comprende la inducción. El primero tiene que ver con guiar a la persona a aceptar su responsabilidad. Vivimos en una sociedad, ¿no? Y en un contexto donde cada vez se promueve más la victimización, donde cada vez se promueve más que la persona es una víctima de las circunstancias, la persona es una víctima de su pasado, la persona es una víctima de personas, de la iglesia, de los líderes, la persona es una víctima de la sociedad, de la desigualdad, y la gente no asume la responsabilidad. Y nosotros traemos esto encima a una situación de conflicto, de problema, y surgen varios desafíos ahí, porque ya venimos con algo que es un hábito, no asumir responsabilidad por nada, y estamos hablando de una situación que requiere justamente asumir esta responsabilidad, y entendemos que esto también va a ser un proceso, y que tenemos que ser pacientes, ¿no? Porque la gente está habituada a no asumir compromisos, ¿no? A no asumir responsabilidades, a esperar que el otro me solucione la vida, me dé los recursos, haga las cosas por mí. Eso es lo que esta cultura está promoviendo, ¿no? Personas pasivas en todos los aspectos de la vida. Y entonces un elemento clave acá tiene que ver con que la persona acepte que es responsable por sus deseos, es responsable por sus motivaciones, es responsable por sus pensamientos, por sus actitudes, por sus palabras o acciones. ¿No? Lo que pasa es que mi papá era así. ¿No? Lo que pasa es que yo vengo de una cultura. Sos responsable por la forma en que estás actuando, sos responsable por las actitudes que estás teniendo. No, lo que pasa es que me vienen estos pensamientos. Los pensamientos son una elección. Vos pensás en lo que querés pensar. Entonces no sos una víctima de tus pensamientos. ¿Cómo puede ser que estés concentrado y pensando en esto pecaminoso por tanto tiempo y no puedas pensar en las cosas piadosas? ¿No? Y si la Escritura te dice en esto pensar, es porque te está mandando en qué dirección tiene que ir esos pensamientos. Entonces sos responsable de tu mente, de lo que pensás, de cómo actuás, de tus actitudes. No sos una víctima, y hasta que el aconsejado no asuma su responsabilidad, no será posible cambiar. No será posible cambiar. Tiene que asumir la responsabilidad. Fíjate, en segundo lugar, el aconsejado debe reconocer esto, ¿no? Que para cambiar bíblicamente debe asumir esta decisión personal. Decisión personal. Y estamos hablando de la soberanía de Dios, y entendemos que la soberanía de Dios, como la hemos visto en las sesiones, no anula la responsabilidad del hombre, ¿no? Y entonces, claramente, la santificación no es pasiva. La santificación implica esforzarnos en la gracia, ¿no? Y en la medida que nos apropiamos de los medios de gracia que Dios nos ha dado, entonces vamos creciendo en nuestra piedad y en nuestra santidad. Pero entonces no somos pasivos. Cuando la persona dice, no puedo, en realidad está diciendo, no quiero, ¿sí? Y tenemos que avanzar y exhortarle a que pueda tomar una decisión personal. Esta es la verdad de Filipenses 2:12, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, debo ocuparme en mi salvación
o Dios produce mi santificación. Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿no? Entonces no somos pasivos. Tengo que asumir la responsabilidad y tengo que tomar una decisión personal. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar en claro, incluso desde las primeras sesiones, que nosotros no vamos a solucionar los problemas de las personas y que nosotros no podemos hacer lo que la persona debe hacer delante del Señor. ¿Sí? Muchas veces las personas vienen con esta expectativa de alguien que va a solucionar mis problemas, que va a arreglar mi vida, y por eso en la hoja de recolección de información, en el cuestionario inicial, hay 3 preguntitas que a veces ponemos, que es, ¿qué hiciste del problema? ¿Qué resultado tuvo eso? ¿Y qué esperás? ¿No? ¿De qué forma pensás que podemos ayudarte? Porque ahí muchas veces se revela la motivación con la cual la persona viene a la sesión de consejería. Y en la mayoría de los casos no está eso enfocado a la gloria de Dios, sino a que alguien solucione su vida. Fíjate, en tercer lugar, el consejero debe guiar al aconsejado un arrepentimiento a nivel del corazón y no meramente de la conducta. Entonces, muchas veces hablamos ayer del fruto, de lo que se ve al nivel del hombre exterior. Y la persona dice, bueno, este es el problema, porque esto es lo que me está trayendo complicación, ¿no? Y esa es una motivación centrada en uno mismo. Y entonces la tendencia va a ser, si esto deja de estar, estoy bien. Cuando en el nivel del hombre interior, a nivel de la raíz del corazón, las cosas no han cambiado. Y tarde o temprano, entonces, eso se va a manifestar de alguna otra forma, ¿sí? O de la misma forma. Entonces el arrepentimiento debe ir a nivel del corazón, no a nivel de la conducta. Y bueno, hemos tenido una sesión preciosa hablando del arrepentimiento. Lo que vos tenés ahí es un parámetro bíblico para de una forma totalmente confiable y objetiva evaluar el arrepentimiento en una persona. ¿Sí? Entonces vos podés exponer ese pasaje y vos podés transitar por cada uno de estos frutos y evaluar cómo eso se está viendo. Y eso lo vas a tener como un parámetro a lo largo de todo el proceso. ¿No? Porque al principio puede ser que haya arrepentimiento y de golpe se estanca, no hay avance y parecemos que caemos en una meseta y muy posiblemente tenga que ver con ese aspecto. No está habiendo un arrepentimiento verdadero y tenemos que volver ahí, ¿no? Y podemos evaluar y confrontar a la persona. Hay solicitud, no estoy viendo iniciativa en la lucha con el pecado. Están las asignaciones, pero no las estás haciendo. Tenés que hacer esta cosa y no lo estás, ¿no? Y vamos viendo que no hay solicitud, que no hay diligencia, que no hay ese ardiente afecto, que no hay esa actitud de asumir la responsabilidad y aún las consecuencias por el pecado y empezás a ver que hay justificaciones, que hay victimizaciones, que empieza a culpar a otros y vos te das cuenta, esto no es un arrepentimiento, esta es una tristeza según el mundo y hay que volver a arrepentirnos, ¿no? Y darle a arrepentirse del arrepentimiento falso, ¿no? Y fíjate, en cuarto lugar, el consejero debe guiar al aconsejado a asumir un compromiso por aplicar, fíjate, la dinámica del cambio, ¿sí? Bíblico a nivel de los deseos, pensamientos y acciones. Efesios 4, 22 al 23, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Entonces te decía recién que Dios nos ha dado también la manera en la cual cambiamos. Y si vos prestás atención a Efesios 4, después de eso, Pablo te va a dar justamente aspectos muy prácticos de este mismo principio. ¿Sí? El que hurte, no hurte más. Entonces, robar, no, despojados del viejo hombre. Si no, trabaje. Ahora hay que trabajar, vestirse del nuevo hombre. Pero tiene que renovar la mente. ¿Para qué va a trabajar? ¿Para sí mismo? Para tener que compartir con el que padece necesidad. Vos ahí tenés aplicada la dinámica del cambio. Yo estoy robando, ¿no? Porque estoy pensando mal. No es un problema de desigualdad, no es una enfermedad, no es que soy un cleptómano, ¿no? No puedo, hay cosas que no son mías y me las quedo y pobre de mí, ¿no? Porque eligen muy bien las cosas que quieren, ¿no? Y no es que es un problema de desigualdad, es que unos tienen mucho y otros pocos, y esto es una cuestión de injusticia social. No, es un problema del corazón. ¿Sí? Es codicia. ¿Y cómo vos matás la codicia? Dando. La manera que vos podés matar la codicia es siendo generoso. Entonces, esta persona tiene que entender que ella trabaja no para sí mismo, porque si no va a ser un ladrón trabajando ahora, ¿no? Porque la misma codicia le va a llevar a llevarse un par de resmas del trabajo, la misma codicia le va a llevar a, bueno, robar un poquito de tiempo, salir antes, entrar un poquito más tarde, la misma codicia le va a llevar a obtener dinero sin hacer el esfuerzo necesario que se requiere para eso, ¿no? O a obtener más dinero del que podría estar teniendo o algún recurso que no tiene.
Entonces, lo que tenemos que apuntar es a la raíz del problema. Y entonces, el problema no es robar en sí. Vos podrías ponerlo preso, pero va a salir y va a volver a robar, porque es su corazón, ¿no? Quizás no tiene la oportunidad para hacerlo y ha dejado de hacerlo porque lo están observando. Pero cuanto pase este momento de tensión, va a volver a los mismos hábitos de antes. Entonces, tratar con la codicia del corazón, renovar la mente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué hay que quitar? Ninguna palabra. Toda palabra corrompida. Hay que quitar. Nos despojamos de esto, ¿no? Sino la que sea buena, necesaria, ¿no? ¿Para qué? Renovar la mente. ¿Para qué hablamos? Hablamos para hacer de bendición. Hablamos para edificar al oyente. Hablamos para la gloria de Dios. Esa es la razón por la que hablo y ese es el filtro que va a contener toda palabra, ¿no? Que no tenga ese propósito. Entonces, hasta que yo entienda que Dios me ha dado una boca para su gloria y que el propósito de mis palabras tiene que ser de bendición, yo voy a usar palabras que van a ser corrompidas, que de alguna manera no van a edificar, sino que van a producir lo contrario. Entonces, tenemos que trabajar en esta dinámica, en todos los aspectos de los ídolos del corazón. Fíjate, maneras en las que el consejero puede inducir al compromiso. Te decía recién, muchas veces la persona viene con motivaciones equivocadas y tenemos que tener cuidado nosotros también como consejeros de no inducir a un compromiso con motivaciones centradas en la persona, ¿no? Porque esto va a promover más la idolatría y esto va a producir quizás algún cambio externo, superficial, pero que va a ser totalmente efímero y pasajero, ¿no? Entonces, una motivación central en el hombre sería esto que dice el punto 1, ¿no? Enfocada en los deseos de la persona. Y quizás el enfoque sea, bueno, si vos haces estas cosas, estos problemas se van a solucionar. Y esa sería una motivación incorrecta, ¿no? Porque lo que la persona está esperando es un beneficio personal, ¿no? Y no la gloria de Dios. Entonces la motivación correcta es aquella que está centrada en la gloria de Dios. Y quizás las circunstancias no cambien, quizás no sea más fácil, al contrario, afrontar el pecado quizás traiga más complicaciones, quizás traiga más consecuencias de cómo estoy hoy, ocultando mi pecado, ¿no? Y entonces, si no es la gloria de Dios lo que te mueve al cambio bíblico y un beneficio personal, entonces eso va a ser una motivación incorrecta y no va a traer un cambio verdadero. Va a llegar un punto en el proceso que nos vamos a quedar estancados y posiblemente tenga que ver con que la motivación por la cual la persona vino no era la gloria de Dios, ¿no? Sino algún aspecto, algún beneficio personal. Y ahí entonces tenés algunos principios que te pueden ayudar a asegurarte de que esa motivación sea correcta y a mencionar una y otra vez el principio de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos para glorificar a Dios. Y si este va a ser un proceso largo, va a ser para la gloria de Dios. Y si esto va a ser doloroso, va a ser para la gloria de Dios. Y si esto no va a solucionar las circunstancias que me rodean, vamos a vivir para la gloria de Dios aún en medio de esas circunstancias. Y si esta enfermedad no va a mejorar, sino que va a empeorar, va a ser para la gloria de Dios. Ese es el enfoque, ese es el único enfoque y esa es la única motivación que va a hacer que pueda ser sostenido, ¿no? El proceso bíblico del cambio. Apuntar a lo espiritual y eterno, no a lo terrenal y temporal. Y muchas veces somos tentados nosotros a querer ser pragmáticos y la persona viene con un montón de situaciones, un montón de problemas y la tendencia es querer solucionar esos aspectos en su plano terrenal. Y no quiero decir con esto que aquel que viene con una necesidad física no debamos suplirla y ayudarle en aspectos que necesita. Pero a veces la persona está viendo eso como el problema, ¿no? Y no los aspectos de fondo del corazón. Entonces apuntemos ahí a buscar primeramente el reino de Dios, como dice Mateo 6:33, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate, una motivación basada, ¿no? En la posición del creyente en Cristo, ¿sí? Que le capacita para la victoria y no en la confianza en la carne, basada en el carácter de Dios, basada en el carácter de Dios. ¿No? La motivación está en quién es Dios, no en quién soy yo. La motivación está en su carácter misericordioso, poderoso, soberano, bondadoso, justo,
¿no? Ahí el Proverbio 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. ¿Cuándo voy a aborrecer el mal? Bueno, cuando crezca mi temor al Dios, ¿no? Entonces, esta es la motivación, esto es lo que me motiva a dejar el mal, ¿no? Dios es un Dios santo y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Descansa en los recursos divinos. Cuando hablamos de los medios de gracia, son las herramientas que Dios nos ha dado para que se dé el cambio. Y hablamos del arrepentimiento, es un medio de gracia. Hablamos de la confesión, hay un taller de la rendición de cuentas, es un medio de gracia. Hablamos de la iglesia local, la interacción de los unos a los otros. Por algo el autor bíblico dice, no dejemos de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, sino alimentémonos. Y ahí está, la vida del cuerpo es un estímulo, es un aliento para nuestra piedad, nuestra santificación, hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, estos son los medios de gracia, la participación en la cena del Señor, el recordatorio constante de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo, es un medio de gracia, ¿no? Que nos alienta en nuestra batalla contra el pecado, nos hace examinarnos constantemente, nos hace recordar que es su obra suficiente y no nuestras fuerzas. Y vez tras vez, ¿no? Domingo tras domingo, mes tras mes, uno va teniendo estos recordatorios constantes, la alabanza, hoy hablamos de la alabanza que expone y proclama las verdades de la palabra, este es un medio de gracia. Cuando la iglesia se congrega a adorar a Dios, no es lo mismo que cuando vos cantás solo en tu casa. Te tenés que hacerlo, pero cuando vos escuchás a tu hermano proclamando estas verdades, y vos conocés a tu hermano, conocés las luchas, conocés los desafíos que está enfrentando, y conocés su vida, y está ahí al lado tuyo proclamando estas verdades, exaltando a Cristo. Esto es un medio de gracia santificador, no la alabanza corporativa. Entonces, tenemos que descansar en los recursos divinos y hacer uso de todos esos recursos, no de un solo medio de gracia. No pasa que yo no estoy rindiendo cuenta y todo lo demás, ¿no? La palabra de Dios, hablamos del medio de gracia por excelencia, en todos sus niveles en los cuales esté siendo expuesta. Necesitamos apropiarnos de los medios de gracia. Fíjate, está arraigada en las promesas de Dios, esta es una esperanza bíblica, es promovida por un interés genuino en la persona, en el aconsejado. Fíjate, advierte sobre las consecuencias del pecado. Es promovida por la gracia de Cristo, lo decíamos recién, es promovida ante la realidad del tribunal de Cristo, ¿no? 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mala, y es promovida por la disciplina de la iglesia. O sea, la disciplina de la iglesia es un medio de gracia, es un medio de gracia, es una instancia en la cual, ¿no? La presión llega a esta persona en una instancia final incluso hasta el punto de decir si seguís permaneciendo en esta actitud, en este pecado, sin arrepentirte, te vas al infierno. O sea, no podemos contarte como parte del pueblo de Dios. Y eso es un medio de gracia. Tendríamos que valorar aún mucho más la disciplina eclesial como un medio de gracia para traer arrepentimiento y para librar el alma del dolor del pecado. Terminamos con estos dos puntitos finales. Reconocer cuando hay resistencia, ¿sí? A veces esto es abierto y es muy evidente. Tienes ahí el ejemplo del joven Rick, que se fue triste, dice ahí la escritura. Esto fue abierta su resistencia al compromiso. Anda, vende todo lo que tienes. No quiso hacerlo. Resistencia encubierta, ahí tenés el ejemplo de Mateo 21, te lo recuerdo, ¿te acordás este hijo que el padre le dice, anda, le dice voy y después no fue? Esa sería una resistencia encubierta, ¿no? Pero vos lo vas a notar esto, la persona que falta a las sesiones, que acordás un día y al final se cancela, que siempre hay algo que se interpone en el medio, esto no es una prioridad, no está realizando las tareas, bueno, las hace a medias, vamos a hablar de qué está pasando ahí más adelante cuando hablamos de la implementación y de dar tareas. Pero estos son indicios, ¿no? La persona toma distancia, vos te das cuenta de esto, te cuesta contactarte con ella, te acercás, le mandás un mensajito, le llamás, no atiende, vos notás estas cosas. Cuando el aconsejado comienza a manipular de alguna forma, a veces la manipulación viene por esta victimización que decíamos recién, a veces la manipulación viene con el llanto, estamos entonces criticando, culpando a otros,
Entonces tenés que identificar la razón de esta resistencia. Ahí tenés algunas ideas. Quizás no es algo. Quizás la resistencia está indicando esa rebeldía a la verdad, a la escritura. Recordá que estamos siendo bíblicos en nuestra consejería y no se están resistiendo a nosotros, sino que se están resistiendo a Dios. Y entonces eso podría poner a la persona en un plano en el cual no es un creyente. Quizás es falta de esperanza. Quizás esto tiene que ver con pecados de rebeldía, de orgullo, ¿no? En su corazón. Quizás está ignorando la escritura, las verdades. Quizás está teniendo falta de confianza y de fe en la suficiencia de la escritura y en la resistencia entonces en confiar en la palabra de Dios. Y cuando es así, entonces hay que tratar con las causas de esa resistencia, cuando vos te das cuenta que estás instruyendo, pero que cuando le inducís al compromiso, a avanzar en obediencia a la verdad, vos vas notando estas resistencias. Bueno, hay que tratar de identificar qué es lo que está pasando ahí. Nuevamente, fíjate cómo estamos recolectando información, aún en la manera en que la persona responde a la instrucción. Entonces vos vas a ver esto a lo largo de todo el proceso. Siempre que vos instruyas y le llames a la obediencia, vos vas a tener información de eso. Y la manera en que la persona responda, eso te va a ayudar a vos a poder ir viendo realmente qué es lo que está pasando a nivel de su corazón. Pero decimos entonces, si la persona no asume la responsabilidad, no es posible el cambio. No es posible el cambio, ¿no? La persona tiene que asumir su responsabilidad personal y obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Ahí hemos llegado. Sí, ahora pasamos al momento de preguntas y después de ahí también la gente del Zoom les tiene en cuenta y pueden enviar por el chat y ahí luego yo ahí paso a Marcos, ¿ok? Pero ahí ya tenemos un tiempito. Sí. Quería preguntar, no está relacionado puntualmente con lo que hablaste hoy, sí con lo que en general de lo que venimos haciendo. ¿Qué pasa con aquellos que son designados a un consejero o un consejero que es designado a aconsejar a alguien, vamos a decir, para tratar los problemas, pero resulta difícil quizás y en algunos casos no hay siquiera la intención de construir confianza o quizás alguna vez hubo una confianza pero hubo una mala relación que destruyó eso, quizás por no haber sido confidente en el caso, y ahora tal vez el aconsejado no desea consejero o sucede al revés, el consejero no desea eso. Sí, pienso a veces manejamos los aspectos de consejería y del cuidado de las almas, a veces por afinidad se da dentro de la iglesia, entonces por ahí decimos, bueno, ya está esta relación, es alguien que trae un amigo, es alguien que le ha predicado el Evangelio, y a veces dentro de la vida de la iglesia, por lo menos en nuestra vida de la iglesia, tratamos de conectar a estas personas, a veces a través de los grupos y las reuniones caseras, que en realidad suele haber ahí alguna relación de algún tipo, y ya ahí tenemos este aspecto de la confianza, del acercamiento, y suele darse de esta manera. A veces lo hacemos de la otra forma y directamente le asignamos a una persona. Y entonces en ese contexto quizás haya que trabajar un poquito más en formar esa relación, en poder construir esa confianza y quizás requiere un poquito más de tiempo en el proceso cuando hacemos esa asignación. Ahora, habría que poder definir bien cuál es la razón por la cual esto no se está dando. Y podrían ser muchas razones, ¿sí? O sea, tanto desde parte del consejero como de parte del aconsejado. Entonces, siempre que sea una cuestión de pecado, el camino bíblico es el arrepentimiento, es el perdón y la reconciliación. Entonces, Dios permite circunstancias y Dios pone personas de forma soberana porque Él, lo hemos escuchado, ¿no? Él sabe lo que necesitamos. Entonces, aún la resistencia mía a ser aconsejado por cierta persona puede estar manifestando algo en mi propio corazón que Dios quiere que trabaje. Y quizás sea el orgullo, ¿no? Entonces, y aún si la persona se equivocó,
bueno, no es perfecta la persona que me ayuda. Y entonces debería haber ahí arrepentimiento, debería haber confesión, debería haber restauración de la relación, al punto de que, y ese principio, ¿no? Reconcíliate con tu hermano. La idea de reconciliación es ahí volver al punto de la amistad, de la confianza que hubo en un momento. Entonces el llamado es a reconciliar las relaciones aun cuando fallamos. Ahora es verdad que en ciertos casos, por ahí lo mejor sea cambiar de persona, ¿sí? Entonces, si se ha fallado la confianza, de alguna forma eh, quizás requiera bueno, que pueda continuar otra persona acompañándolo. Y mientras buscamos lo otro también, ¿sí? No es que no buscamos el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación, pero quizás pueda ser bueno en algún contexto evaluar eso y asignar a otra persona que acompañe. Primera vez con respecto a cuando estábamos hablando acerca de la instrucción, y la instrucción debe ser apropiada en la madurez espiritual del aconsejado, y yo pensaba que a veces sí hay una persona que por ahí no han tenido ninguna instrucción, o no se han bautizado, nadie lo ha acompañado personalmente, y tienen problemas, y vos ves que no tienen bien claro varias cosas fundamentales de la palabra. Entonces nosotros generalmente le llamamos un discipulado que va a tener esa persona, y por ahí si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre un discipulado y una iniciación en consejería, y en estos casos particularmente, ¿no? Porque a mí me pasó, yo tengo que ir aconsejando a algunos hermanos que están en este proceso, y a veces sí veo que es como, listo, ¿no? Hay que aprender estas doctrinas primero y vamos a avanzar, y, y como que falta un poco de claridad en eso. Sí. Diferencia entre discipulado y consejería. Marcos, si puede repetir la pregunta. Sí, la pregunta va orientada a la diferencia entre el discipulado, la consejería y cómo quizás mantener el equilibrio, ¿no? En relación con una persona que por ahí necesita crecer en los fundamentos de la verdad y estoy tratando a la vez un problema. Yo no sé si haría una distinción tan marcada. Creo que la consejería es parte del discipulado. Y entonces hablamos de la consejería formal, donde estamos tratando con una situación, y eso es parte de ser conformados a la imagen de Cristo. La consejería informal, las dinámicas de los unos a los otros, es parte de ser discípulo y de ir avanzando en nuestra santificación. Quizás a veces nosotros tenemos estructuralmente la idea de discipulado, estos 10 pasos o estas lecciones de fundamentos, y nuevamente es parte del discipulado integral, un espacio donde yo tengo, o dentro del proceso de la escuela dominical, un avance en cuanto a los fundamentos doctrinales o de forma personal, quizás lecciones asignadas con doctrinas sistematizadas donde la persona puede ir creciendo. Entonces, pienso que es parte de cómo eso se ve en la dinámica de la iglesia, y todo eso tenemos que estar haciéndolo todo el tiempo. Entonces, en algunas iglesias el proceso se da en la escuela dominical, donde van avanzando en esas doctrinas fundamentales. Entonces, si la persona está transitando ese proceso, vos estás tratando quizás el aspecto puntual del pecado, para vos va a ser mucha ayuda a eso. Si no lo está haciendo y lo tenés, puede ser una asignación. Entonces, anotate en la escuela dominical, tenés que participar, ¿sí? de la escuela dominical. Entonces, mientras él va creciendo y otros hombres de la iglesia lo van instruyendo en los aspectos fundamentales de la fe, vos seguís tratando con esas doctrinas o el aspecto del pecado en sí. A veces en el mismo proceso, vos te das cuenta que hay una falencia en cuanto a una creencia, e incluso cuando hacemos la recolección de información, habla ahí de creencias. Bueno, cuáles son las convicciones que tienen en cuanto a las verdades fundamentales de la fe. Y si vos distinguís ahí que hay un error, eso va a traer pecado. O sea, pecamos porque estamos creyendo la mentira. Entonces, va a ser necesario afirmar la verdad para que haya una respuesta en la manera en que está viviendo. Entonces, aún vos mientras vas detectando estas cosas, mientras vas escuchándolo y les vas haciendo preguntas, vas a tener que ir afirmando y viendo qué aspectos van a ser necesarios robustecer
para que en base a esas convicciones y esas creencias pueda entonces darse el cambio. Pero pienso que la consejería bíblica sería parte del discipulado de la forma más específica o de la forma general, dentro de otras dinámicas también. ¿Sí? ¿Se aclara? ¿Sí? Y Marcos, tema de la instrucción, como hiciste en el punto C, nos marca de motivación. Sabemos que cuando vienen a pedir un consejo, por lo general es para solucionar una situación. Y tal vez si la iglesia no está doctrinalmente guiada a llevar, lo que va a buscar la persona va a ser, tengo este problema, y no ve la posibilidad de, a ver, no lo ve como, a ver, este problema me lleva a estar mal con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo guío a esa persona? Primeramente, a que entienda que el principio es llevar gloria a Dios. El problema tiene que ver con una situación que deshonra. Sin duda. Sí. Pienso que la instrucción va a ser un elemento fundamental. Entonces, tenemos que instruirle en el propósito por el cual Él nos ha creado, y Él nos ha creado para su gloria. Y todo se trata de su gloria. Entonces tendríamos que robustecer por medio de la instrucción bíblica esta verdad, y que Él pueda vivir para su gloria, y que todo lo que haga Él, sea que coma, sea que beba, sea que haga cualquier otra cosa, sea todo para la gloria de Dios. Entonces, creo que la instrucción sería una herramienta en la cual vos le vas a enseñar el propósito por el cual fue creado y de qué forma damos gloria a Dios. Pienso que otra herramienta tiene que ver con el aspecto de memorizar estos pasajes que hacen referencia a eso, que pasa un recordatorio constante de que por Él y para Él son todas las cosas. Y eso va a ser un recordatorio constante cuando yo sea tentado a buscar un beneficio, cuando yo sea tentado a tener una motivación que no sea su gloria, que no sea su nombre, cuando yo sea tentado al egoísmo o a querer robar esa gloria que solo le pertenece a Él. Y ahí viene a mi mente, no daré a otros mi gloria, Él es celoso de su gloria, y es un pecado serio. Entonces recordar esos textos, memorizarlos, y que puedan meditar, y la memorización también creo que es importante instruir a la persona, que la memorización a veces se toma también como algo medio místico, y pensamos que simplemente porque memorizo tantos versículos eso va a tener algún efecto. Pero el concepto de memorizar es todo el día, es ella mi meditación. Pienso que el principio detrás es que vos puedas tener la verdad, tener arraigada en tu mente, que eso pueda ser traído como ese rumiar de la vaca, ¿no? Que vuelve y baja y vuelve y baja y está masticando todo el día. Y creo que ese sería el principio detrás de la memorización, que la persona aprenda a rumiar, ¿no? Que aprenda a meditar en esa verdad, y que eso vuelva a su mente, y mientras está trabajando, está esperando el colectivo, tiene el pensamiento acá, y va conectando eso con las diferentes circunstancias de la vida. La palabra hablamos recién, ¿no? Redarguye. La palabra sembrada en su corazón va a traer convicción. No lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Estoy queriendo mi propia gloria, estoy queriendo ser promovido, estoy queriendo ser reconocido, estoy queriendo tener algún tipo de beneficio de esto, estoy centrado en mí mismo, no en Cristo. Y la palabra va a traer esa convicción. Por ahí, yo te entiendo, la pregunta venía apuntando a que, entonces, la persona que viene a buscar el consejo, primero lo confronto en cuanto a cuál es el problema. El problema es que, el problema es que, ¿cuál es la motivación de tu problema? ¿Es para solucionar un problema o es para llevar la gloria de Dios? Entonces tendríamos que llevarlo, inducirlo a cuál es la situación de solucionar su problema. Y llevarle la gloria de Dios va a solucionar su vida. Sí, la recolección de información te va a ayudar en una etapa previa a poder identificar eso. No es fácil discernir las motivaciones del corazón. Y a veces quizás aún con un buen trabajo de recolección de información, vos identifiques eso avanzando en el tiempo, que en realidad hay una motivación equivocada.
y quizás bueno, no pudiste percibirlo al principio. Si vos le preguntás a la persona, vos haces esto para solucionar tus problemas o para la gloria de Dios, posiblemente te dé la respuesta correcta. No, para la gloria de Dios. La gente, si estamos en el contexto de la iglesia, tiene las respuestas correctas, pero en la práctica se ve que en realidad esa no es la motivación. Entonces, hay preguntitas que vos podrías darle para que sea examinado su corazón. Hay textos que vos podrías darle para que la palabra traiga esa convicción y pueda darse cuenta que aunque cree que lo está haciendo para la gloria de Dios, en realidad lo está haciendo para su propia gloria. Y a veces el corazón engañoso no te permite distinguir eso. Uno entiende la verdad y no la puede definir. Y sí, claro, fuimos creados para la gloria de Dios, pero en realidad no es esa la razón. Sí, entonces habría que ir discerniendo eso y con preguntas, recolectando información, con algunas herramientas podríamos identificar las actitudes del corazón. Sí. En cuanto a la práctica, ahora, tengo un caso práctico. Cuando yo estoy aconsejando, por ejemplo, a alguien, me planteo un caso, un problema que yo no sé cómo abordarlo, tratarlo, pensar en si es correcto, adecuado, decir, obviamente uno se tiene que decir, bueno, me voy a preparar y estudiar más, porque me falta, que es el caso, no lo puedo saber abordar. Es correcto también decir, pido ayuda, por ejemplo, yo a mi pastor, y cómo abordar eso. Lo llevo con mi pastor, lo trato de abordar todo yo. ¿Qué es conveniente en ese caso? Sí. ¿Abordarlo todo yo o derivarlo o juntos con el pastor llevarlo? Sí, depende de varios factores, pienso. Depende del caso, depende de tu madurez. Entonces habría algunas cosas que habría que por ahí evaluar, pero Pablo le dice a los romanos, estoy seguro, hermanos, de vosotros, que estáis llenos de todo conocimiento y de toda bondad, de manera que podéis amonestar los unos a los otros. Entonces a veces somos intimidados por situaciones y es que no se trata de mí. Si estamos confiando en la escritura, que es suficiente, y si yo estoy siendo diligente en estudiar la escritura y en crecer en el entendimiento de la palabra, y si yo estoy cultivando por medio del control del Espíritu Santo una vida llena de bondad, Pablo dice, si tenés bondad, o sea, si tu intención es ayudar, solamente estás interesado en amar a esta persona y ayudarle, y si estás saturado, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, vos podés amonestar y podés hacerlo. Por lo menos en algún punto, en alguna medida, en algún aspecto de lo que implique el ministerio mutuo, pero en realidad una sola persona no puede ayudar a otra. Se requiere de todo el cuerpo de Cristo. Vos no tenés todos los dones para ayudar a una persona, ni todos los recursos, se requiere de toda la iglesia. Entonces, por eso hablamos que esto es la vida del cuerpo y vos vas a hacer una parte en ese proceso de madurez y otro va a tener otro rol y Dios va a usar a otra persona para aportar algo más y necesitamos involucrarnos todos en la vida de todos. Entonces, sí, asignamos personas y nos relacionamos con gente y tratamos problemas, pero necesitas de todo el cuerpo para poder ser asistido, para poder ser contenido. A veces estamos tratando a una persona y hay situaciones en las cuales vos quizás le asignás en la semana que se junte con 3 hermanos más. Y mira, vas a juntarte los martes con tal persona, los miércoles, porque la persona requiere una atención que vos no tenés el tiempo para hacerlo. Incluso quizás como pastor. Y vas a necesitar de otros hombres que puedan sumarse ahí. Entonces, lo primero que te diría es que te alentaría a que confiando en la escritura vos sepas que podés hacer una parte importante en la vida de esa persona. Puedes escucharle, puedes tener compasión, darle esperanza bíblica y no simplemente las cosas van a mejorar, todo va a estar bien, ¿no? Y las canciones que salen ahora, que son muy emotivas, antropocéntricas, pero que a veces hay que definir qué es eso, ¿no? Bíblicamente. Entonces, vos podés hacer mucho en eso. Vos podés crecer en tu entendimiento de la escritura y abrir la escritura y exponer un texto con claridad. Y a veces vas a necesitar la ayuda y vas a acercarte, nunca estás solo, desconectado a tu pastor, entonces vas a buscar esa ayuda, estoy tratando esta situación, ¿qué me aconsejas? Y bueno, quizás tu mismo pastor te diga, hagámoslo juntos o dejar que yo
avanzo en esto mientras vos vas a, no sé, tomar un rol de rendidor de cuentas, entonces yo voy a pasar a tratar quizás la parte de instrucción y acompañarlo en el proceso, pero vos vas a ser un compañero para él de rendición de cuentas y va a ser muy útil que vos puedas estar al lado, o quizás vos puedas acompañarme en las sesiones, puedas observarme cómo lo hago, puedas ir aprendiendo en el proceso y quizás después seguir vos. Habría que ver cómo lo podemos manejar, pero creo que nunca lo hacemos solo, no podemos hacerlo solo, necesitamos de toda la iglesia. Sí. La pregunta es, ¿qué sucede o qué se puede hacer cuando la persona aconsejar no baja de su nivel superior o pone pretextos aún bíblicos cuando se lo aconseja? Eh, Entiendo que el punto va a una persona que está en su arrogancia, no sujetándose a la verdad. No podemos ayudar al que no quiere que lo ayude. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces, claramente, si la persona cree que no necesita ayuda, va a ser muy difícil que pueda ayudarle, ¿no? Y pienso que lo mismo, la palabra de Dios es la única que puede derribar todo argumento, ¿no? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces creo que habría que confrontarle con la escritura en relación con... O sea, entiendo que estamos identificando de forma correcta el problema. Entiendo que estamos identificando que a la luz de la escritura esto es soberbia y una persona altanera que no responde a la corrección y que incluso utiliza la escritura y el conocimiento para refutar esa corrección. Y bueno, pienso que tendríamos que avanzar en identificar eso, confrontar ese pecado y ver cómo la persona responde. Pero no podemos cambiarla nosotros, no lo podemos hacer. Tenemos que clamar al Señor para que Él quebrante ese corazón y produzca el arrepentimiento según Dios. Otra más cuando hay matriarcados en el matrimonio, pero el varón se ve cómodo con que la mujer tome las decisiones y el varón no le interesa tomar su rol, ¿se les puede ayudar? Claro que sí, y nuevamente si tenemos los recursos espirituales, si son creyentes, tenemos todos los recursos para ayudar. Entonces, siempre comenzamos por ahí y esta es una situación muy común y hoy día con todo el auge, ¿no? Del feminismo, pero además tiene que ver con nuestro propio corazón, ¿no? La tendencia del hombre que ha sido llamado a liderar va a ser la pasividad, va a ser la comodidad y esa va a ser la lucha de su corazón, a buscar una manera más cómoda de hacer o no hacer lo que es llamado a hacer. Y la mujer que ha sido llamada, ¿no? a la sujeción voluntaria y gozosa va a ser tentada en su lucha a tomar el control, a tomar el mando, a liderar y a dirigir. Y esta es la batalla que se va a librar ahí en el corazón a causa de nuestro pecado. Entonces, nuevamente, si son creyentes, hay que instruirles bíblicamente. La escritura es clara, decíamos recién, Dios nos ha revelado su voluntad para que la entendamos. Y claramente en la escritura hay un buen pasaje para estudiar ahí es el Efesios 5, y la sumisión mutua y el rol de la mujer, el rol del esposo, y todo esto para ser un cuadro glorioso de la unión de Cristo y su iglesia para la gloria de Dios. Creo que sería instruir. Muchas veces es ignorancia sumada al corazón pecaminoso y las idolatrías de nuestro corazón. Si no es creyente, que vos dijiste, si es creyente. Si no es creyente, lo primero que es predicarle. Sí. Igual Sí. cuando tenés contacto con el creyente. Sí, decíamos en las sesiones anteriores que si no es creyente tenemos que predicar el Evangelio y tampoco tenemos que asumir que alguien es creyente, que diga que lo es. Entonces tenemos que en esa primera instancia donde recolectamos información, es una gran oportunidad, incluso con la gente de nuestra iglesia. ¿Cuál es el entendimiento del Evangelio? ¿Cómo una persona llega a ser salva? Son preguntas que, sí, que son importantes y entendimiento de cómo una persona llega a la salvación. Pero si no son creyentes es una gran oportunidad, ¿no? Para poder presentar el Evangelio y no podemos avanzar porque si no lo que vamos a hacer es solamente técnicas de que esto funcione un poco mejor, pasos para cambiar la conducta y el orden en la familia que
que no van a durar mucho tiempo. Marcos, volviendo al tema anterior, Arturo no había levantado la mano. ¿Sí? Hacemos 1 y 2. ¿Sí? Marco, usted nombró que en varios libros de consejería podemos encontrar esto de el formulario para un cuestionario inicial. ¿Podría nombrar algunos ejemplos de libros donde podamos encontrar? Sí. Creo que si vos incluso entras a la página de ACBC, que es la Asociación de de Consejeros Bíblicos Certificados de Estados Unidos, vos ahí puedes encontrar muchos recursos. Puedes encontrar recursos y artículos ordenados por temas y pueden ser de mucha ayuda. En el libro de la consejería de MacArthur, en la parte de atrás, en uno de los apéndices, tenés un modelo también. ACBC, ACBC, ACBC. No, este no. ACBC, Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Ya está empezando a funcionar en español. Entonces también están llegando recursos y artículos en español, y si no, con el traductor ahí de Google es muy bueno. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Yo? Sí. Bueno, volviendo a la pregunta anterior que hicieron ahí, Muy bien. de los pantalones tan divertidos, Sí. si los dos son creyentes de muchos años en la iglesia, el aconsejamiento en ese caso sería algo más impuesto, o sería como la respuesta que diste al otro, si no quiere, no se le aconseja. Sí, no estoy diciendo que si no quiere no se le aconseja, sino es que si no quiere no se va a dar el cambio y no se le puede ayudar. Pero tenemos una responsabilidad como iglesia del Señor y un proceso en donde un fruto de un verdadero creyente es la obediencia. Entonces nosotros no podemos ayudar a esta persona en esta instancia, pero sí vamos a ir confrontándole con su pecado de resistencia a la verdad. Y esto va a llevarnos en un proceso a un punto de tensión. Si esta persona a lo largo del proceso no abraza la verdad del Evangelio y se resiste y mantiene esa actitud de Diótrefes, ¿no? Que quiere tener la preeminencia y rechaza a otros y rechaza la verdad. Entonces, bueno, eso va a requerir, en última instancia, quizás una medida disciplinaria, ¿no? O sea, no está dando fruto. Obviamente esto requiere paciencia, esto requiere tiempo, esto requiere gracia, ¿no? Misericordia, compasión. Hablamos de todo este proceso, pero veíamos, hay que amonestar a los ociosos, ¿no? Hay que amonestéis a los ociosos. Y acá estaríamos en el caso de un ocioso, o sea, la palabra ahí es un insubordinado, ¿no? Un término militar que habla del que no se pone en fila. Entonces estamos todos así y tenés al ocioso, ¿no? Está fuera de fila. Esa es la idea, ¿no? Es un término militar que grafica un poco el concepto de la palabra. Entonces hay que amonestarle. Mirá, estás equivocado, la escritura dice esto y esta es la dirección en la cual tenemos que ir. Ahora, puede ser desconocimiento, puede ser un matrimonio que llega ahora a la iglesia y toda la vida vivió así. Y ahora reestructurar todo eso puede ser un gran desafío. Ahora, puede ser que durante toda la vida de iglesia vivió así y nadie le dijo nada. Entonces hay responsabilidades compartidas. Si vos tenés un matrimonio que hace, no sé, 20 años que está en la iglesia y esta es la forma en la que han llevado el matrimonio y nunca se les instruyó, nunca se les confrontó, bueno, ahí hay unas responsabilidades compartidas. Y si ahora vamos a comenzar a hacer las cosas bien como iglesia, no estamos alineando, estamos creciendo, estamos entendiendo las verdades, bueno, tenemos que ser pacientes también con la iglesia que ha sido mal instruida o que no ha sido exhortada en estas áreas, a que vayan alineándose a la verdad, y eso requiere tiempo, paciencia. No sé si ayuda la respuesta. Sí, ¿Sí? Te ha tocado en alguna oportunidad, el señor justo iba a ser una especialidad, y cuando el matrimonio lleva justo muchos años, digo yo, de convencimiento, de una forma, y ahora llevarlo a la discusión de un cambio bíblico, ¿no? Hay un choque y ¿qué consejo daría? Sí,
el consejo es seguir siendo fiel en la instrucción y seguir siendo fiel en modelar el matrimonio según Dios. Lo que va sucediendo en la vida de la iglesia es que eh, muchos se van a comenzar a acercar al centro de esa verdad y a vivir esas dinámicas y a ponerse bajo la influencia de matrimonios piadosos que están modelando y mostrando este cuadro glorioso de Cristo y su iglesia. Y van a abrazar esta verdad y van a ser quebrantados por lo que implica el pacto matrimonial y van a querer cada vez más reflejar eso y van a tener otros que cada vez van a estar más afuera. Y esto se va dando casi naturalmente. O sea, tenés un grupo que va abrazando la verdad y que cada vez tiene más hambre y cada vez quiere más y va viendo esto cómo se ve en la vida de otros y dice, yo quiero eso para mi vida. Y ve esta familia criando a sus hijos y ve a sus hijos cómo se comportan y, che, ¿cómo estás haciendo eso? Y es una oportunidad para abrir la escritura y mostrarle cómo Dios nos manda que debemos criar a nuestros hijos y eso va modelando. Y tenés un grupo que va quedando cada vez más afuera y tristemente a veces terminan saliendo solos. Y empiezan no estoy de acuerdo con la disciplina, no estoy de acuerdo con que la mujer tenga que estar cuidando a los chicos, no estoy de acuerdo. Y esto termina generando una tensión, una presión que a veces casi naturalmente se empuja hacia afuera. Sí. Hermanos, terminamos. Bueno, muchas gracias. Increíble tiempo con Marquitos, la verdad que ha sido muy, muy bueno para mí personalmente, para mi corazón y seguir creciendo. Pero bueno, vamos a terminar este tiempito orando y dando gracias al Señor. Oramos. Padre Santo, gracias por el día, por su cuidado, porque realmente sos muy bueno con nosotros, Señor, de regalarnos la oportunidad de estar estudiando intensamente su palabra en sus días acá encerrados, Señor, simplemente escuchando y también aprendiendo, Señor, adquiriendo muchas herramientas para servir a ti. Gracias. Que podamos recordar, Señor, que todo eso es para tu gloria y de ninguna manera para alimentar un orgullo que hay en nuestro corazón, Padre. Gracias por la vida de Marcos, Señor, que pueda seguir de nuevo. Te pido, Señor, por su vida, que pueda seguir siendo fiel en el ministerio. Protege, Señor, de todo mal, del pecado, y que pueda seguir también bendiciendo la vida de las personas, Padre, con su enseñanza. Y también estudiando sobre su corazón, porque sabemos que eso también es fruto de este, Padre. Una vida personal con el buen Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, muchas gracias.